Permitidme que coloque el atril para poner las notas. Es un atril muy interesante porque lleva un iPad de regalo para todo aquel que lo quiera. Sí, un poquitico, que la vista ya no es lo que era. Ah, sí, perfecto. Bien, dejadme que os dé las gracias por darme la oportunidad de compartir esta tarde con vosotros. Yo llevo muchos años en el ministerio cristiano, desde los 18 años, y este año cumpliré 60, o sea que ya ha pasado un buen tiempo. Tengo mucha experiencia de compartir acerca del Señor en muchos lugares, pero algo que he aprendido es que el impacto que la palabra del Señor pueda tener en las vidas de las personas no depende tanto de la elocuencia del que habla, sino más bien de la actitud del corazón que recibe. Entonces yo trataré de hacerlo lo mejor posible, trataré de expresarme con suficiente claridad y trataré de compartiros los principios de una manera que tengan sentido y que estén estructurados. Pero sé que al final, que tenga impacto o no tenga impacto en vuestras vidas, dependerá más de la actitud de vuestro corazón. A mí lo que me gustaría pediros es que ahora pudiéramos tener un tiempo de oración individual y personal. Me gustaría pedirte que ores por ti mismo, que le pidas al Señor que, si Él lo desea, en esta tarde pueda hablar a tu corazón. Y también que ores por mí, para que yo pueda, a través del Espíritu Santo, compartir con vosotros con convicción y a la vez con claridad. Mi personaje favorito de la Biblia, y si tuviéramos tiempo haríamos un concurso para ver si lo podéis adivinar, mi personaje favorito de la Biblia no es ni un hombre ni es una mujer, es un animal, y es la burra o el burro de Balaán. Los que conocéis el Antiguo Testamento sabéis la historia. Os lo digo porque si en el pasado Dios pudo hablar a través de un burro, en esta mañana es posible que os pueda hablar a través de un burro evangélico. Entonces no permitas que el hecho de que yo sea de Zaragoza, que es un privilegio, porque como dice la Escritura, muchos son llamados y pocos escogidos, o el hecho de que yo provenga de una iglesia evangélica, no permitas que eso sea un prejuicio, para que el Señor pueda hablar a tu corazón. Si en el pasado habló a través de un burro, bien puede hablar hoy en día a través de otro burro. Así que me gustaría pediros que pudiéramos tener un minuto a nivel personal e individual. Dile al Señor que hable a tu corazón y pídele al Señor que Él pueda hablar a través de mí para poder ser de bendición en esta tarde para todos vosotros. Vamos a orar, si os parece. Bien, pues en esta tarde me gustaría hablaros acerca de la gran historia de Dios. Y me parece que una buena manera de introducirlo es enseñándoos un pequeño vídeo que con Mark y Eva, quienes fueron entrevistados en esta mañana acerca del proyecto de Archivo Cero, grabamos hace aproximadamente 2 o 3 meses. Es un pequeño vídeo de 3 minutos, me gustaría que lo pudierais ver, porque es una introducción a lo que quiero compartir con vosotros acerca de la gran historia de Dios. Vamos adelante con el vídeo, por favor. El nombre del pato salvaje común es Histrionicus histrionicus. El nombre del pato salvaje y común es Histrionicus histrionicus. Pero ¿cómo responderle a esta mujer? No hay manera de responderle a esta mujer a no ser que las palabras que ella dijo
el hombre que la escuchó las pueda enmarcar en una historia mayor, una historia que da contexto y da significado a lo que la mujer dijo. Hay tres posibilidades que se me ocurren. La primera es que esta mujer es una enferma mental. Va simplemente por la ciudad y a todo el mundo con quien se encuentra le dice que el nombre del pato salvaje común es histriónicos histriónicos. Si así fuera, sería una historia triste. Pero hay una segunda posibilidad. Tal vez hay una confusión. La mujer confundió a aquel hombre con un compañero de la universidad que el día anterior le había preguntado si sabía cuál era el nombre del pato salvaje común. Y hoy, al verlo, simplemente se lo ha dicho. Si este es el caso, sería una situación cómica. Pero hay una tercera posibilidad, y esta posibilidad es que la mujer es un agente secreto de una potencia extranjera. Y esta era la palabra clave que ambos habían puesto de acuerdo para poder contactar. En este caso, nos encontraríamos realmente ante una historia emocionante. Pero el punto es que no hay manera de darle significado a esa frase si no la podemos encajar en una historia mayor. Una historia que le dé contexto, que le dé significado, que haga que esa frase tenga sentido, tenga valor y tenga contenido. Bien, a mí me da la impresión de que muchas veces los seguidores de Jesús tenemos esta descontextualización. Muchas veces nosotros hacemos cosas buenas en sí mismas o dejamos de hacer cosas buenas en sí mismas, pero no las hemos podido contactar o conectar con una historia mayor. No hemos sabido darles un contenido, darles un trasfondo. Y creo que esto es algo tremendamente importante, porque tenemos que conectar nuestra vida cotidiana, lo que hacemos en el día a día, con la gran historia de Dios. Una historia de reconciliación y una historia de restauración. Y eso hará que lo que hacemos, que lo que dejamos de hacer, que nuestra vida cotidiana realmente tenga sentido en este gran contexto de esta gran historia de Dios. Y esto es lo que vamos a estar viendo durante estos días que vamos a trabajar. Muy bien, muchísimas gracias. Ya sabéis que esto no lo vais a olvidar nunca, probablemente, que el nombre del pato salvaje común es Histrionicus histrionicus. Y la frase puede ser un poco divertida, pero tiene sentido porque yo creo que hay miles y miles o millones de seguidores de Jesús que por la mañana se levantan, van al trabajo o están en el hogar, hacen sus responsabilidades, van a la universidad, pero lo que hacen en la vida cotidiana está completamente descontextualizado y no lo pueden conectar con la gran historia de Dios. Hacen cosas que son buenas en sí mismas o dejan de hacer cosas que son buenas en sí mismas, pero sin embargo no hay una gran conexión con la gran historia de Dios. Y el gran reto y desafío que yo veo para nosotros, los que estamos trabajando en la pastoral, es cómo ayudamos a las personas de nuestras congregaciones, de nuestras parroquias, a que realmente puedan ver cómo la vida cotidiana, cómo el día a día, cómo la cotidianeidad encaja, forma parte y puede conectarse con la gran historia de Dios. Una historia de restauración y una historia de reconciliación. Porque creo, y es mi convicción, y creo que la Biblia nos lo enseña así, que todos nosotros necesitamos que nuestra vida tenga sentido y tenga contexto. Y si nosotros no encontramos ese contexto y ese sentido en la gran historia de Dios, van a haber otras historias fuera, otras historias en el mundo que nos rodea, que van a intentar dar significado, que van a intentar dar sentido y que van a intentar dar contexto a nuestra historia y a la historia de las personas, de las parroquias y de las comunidades que el Señor nos ha puesto la responsabilidad de pastorear y de guiar. Por eso lo que yo quería compartir con vosotros en esta tarde es la gran historia de Dios, unas breves pinceladas de esta gran historia de Dios, y que nosotros podamos ver cómo nuestra vida y la vida de las personas que están en nuestras comunidades encajan en esa gran historia de Dios. Y cómo podemos ayudarles a que cuando se levanten en la mañana, cuando vayan a la universidad, vayan al trabajo, vayan a la oficina, o estén en la casa haciendo sus responsabilidades domésticas, puedan ver cómo eso forma parte y cómo eso encaja en esa gran historia de Dios de restauración y de reconciliación. Perdón. Dejadme que de una manera breve os dé unas pinceladas de esta gran historia de Dios. A ver si lo sé hacer. Yo siempre apunto hacia la pantalla y hay que apuntar hacia allá. Bueno, si podéis pasar, perfecto. Me gustaría que pudierais ver este cuadro. Este cuadro, dejadme que lo explique. A modo simplemente pedagógico, he dividido la gran historia de Dios en 5 grandes capítulos. Veréis que cada uno de estos capítulos tiene una palabra clave que aparece en la parte inferior. Armonía, desobediencia, restauración, sígueme y nuevamente armonía.
Veréis que cada uno de estos grandes capítulos de la historia de Dios tiene un título y hay unos pasajes bíblicos de referencia. Evidentemente todo esto es arbitrario. Vosotros podéis dividir la gran historia de Dios en 10 capítulos, en 12, si queréis pensar en las tribus de Israel o en los apóstoles, o lo podéis concentrar en 3. No creo que sea lo más importante. Lo que quiero que veamos es el contexto del trabajo de Dios en la historia humana y cómo nosotros, como siervos suyos y como colaboradores suyos, encajamos en este gran esquema de la historia de Dios. Veréis que hay una palabra clave en cada uno de ellos y lo que voy a hacer es de una manera muy breve poder pasearnos o poder dar una especie de vista de pájaro de cada uno de estos grandes capítulos. El primero de los capítulos es el de la creación. Si podemos pasar la diapositiva, por favor. El primero de los capítulos es la creación. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis aparece todo el acto creativo de Dios. Y veis que la palabra clave es armonía. Cuando Dios acabó todo el proceso creativo que aparece descrito en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, hay una afirmación de parte de Dios que es tremendamente importante. Cuando Dios contempló toda la obra que había hecho, dijo que esta obra era muy buena. Dicho en palabras más, digamos, más coloquiales, Dios miró lo que había hecho y dijo, jolín, qué bien me ha quedado, ¿no? Me ha quedado realmente bien. Y la palabra clave que vemos aquí es la palabra armonía. Porque si vosotros pensáis en el ser humano estaba experimentando 4 grandes armonías. En primer lugar, una armonía con Dios, porque Dios se paseaba en el jardín y había realmente una comunicación y una comunión directa con Él. Pero había también una armonía interna del ser humano consigo mismo. Había una armonía con otros seres humanos y había una armonía con el resto de la creación. Porque como todos sabéis, Dios le dio a Adán y a Eva la responsabilidad de ser mayordomos, de ser cuidadores y de ser preservadores de toda la creación que Dios había hecho. Creo que podemos afirmar que la Biblia nos creó para poder tener una relación significativa con Dios. Y una relación significativa con Dios implica que tú y yo podemos tener la posibilidad de decirle a Dios que no. Dios nos podía haber creado como autómatas, como personas que no tuviéramos más remedio que responder de manera mecánica a su amor y a su deseo de tener una relación personal con nosotros. Pero eso no hubiera sido una relación significativa. Una relación significativa tiene que ser consentida, voluntaria y deseada por ambas partes. Una relación significativa tiene que tener la posibilidad de decirle a la otra persona no. Déjame que ponga un ejemplo. Yo puedo desear una relación de amistad con vosotros, pero no os puedo forzar en una relación de amistad conmigo. Vosotros podéis decir, no tengo interés, no quiero, no lo deseo. Porque para que sea significativa tiene que ser consentida y tiene que ser deseada por ambas partes. Un hombre podría coger el cuerpo de una mujer y podría poseerla y violarla físicamente. Podría poseer su cuerpo desde el punto de vista sexual, pero nunca podría poseer su corazón, porque el corazón es algo que tienes que entregar voluntariamente. El corazón es algo que tienes que entregar al otro, nunca lo puedes poseer por la fuerza. Para esto nos creó Dios, para una relación significativa con Él. Y esa relación significativa con Él implicaba la posibilidad de decirle, no, yo no quiero tener esa relación personal contigo. Si pasamos al segundo de los grandes capítulos, si podéis pasar la diapositiva, por favor, el siguiente capítulo es el capítulo de la rebelión. Si os dais cuenta, en la parte superior ha aparecido una franja verde donde aparece la palabra cosmogonía. La palabra cosmogonía es una palabra griega que significa el origen o la explicación, el porqué de las cosas. Todas las religiones tienen su cosmogonía. Hay explicaciones científicas, filosóficas y religiosas de por qué el mundo es como es y el ser humano es como es. Nuestra explicación como cristianos la encontramos en los 3 primeros capítulos del libro de Génesis, que sería nuestra cosmogonía. Los 3 primeros capítulos del libro de Génesis nos explican por qué el mundo en el que vivimos no tiene nada que ver con ese mundo que Dios creó y que cuando acabó la creación afirmó que todo era muy bueno. Pero también la cosmogonía cristiana nos explica por qué tu experiencia como ser humano, tu experiencia personal, nuestra experiencia como humanos es tan compleja, es tan complicada y es tan difícil. Nuestra cosmogonía la encontramos en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis. Y en el capítulo 3 es donde se nos narra la rebelión. La rebelión es cuando el ser humano, cuando Adán y Eva deciden declararse independientes con respecto a Dios. Porque en la Biblia el pecado no es una cuestión ética, no es una cuestión de conducta.
En la Biblia el pecado siempre es la actitud de nuestro corazón con respecto a Dios. En la Biblia el pecado es cuando el ser humano decide declararse independiente con respecto a Dios, con respecto a su autoridad y con respecto a su soberanía. Es cuando el ser humano decide sustraerse a la jurisdicción de Dios y declararse él mismo semejante e igual a Dios. ¿Os acordáis la tentación que recibió Adán y Eva? ¿Verdad? Así, le dijo la serpiente a Eva: así que Dios os ha prohibido que comáis del fruto de todos los árboles del jardín. Pero Eva respondió adecuadamente: no, podemos comer de todos los frutos, de todos los árboles del jardín, a excepción del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, porque el día en que comamos ciertamente moriremos. Pero ¿sabéis el diálogo de Génesis? La serpiente le dijo: no moriréis, sino que seréis iguales a Dios, conocedores del bien y del mal. La gran tentación del ser humano siempre ha sido el ser semejante a Dios, el ser igual a Dios, y por lo tanto decidir por sí mismo lo que es el bien y lo que es el mal, porque el bien y el mal ya habían sido decididos por Dios. Pero cuando el ser humano se declara independiente y autónomo con respecto a Dios, el ser humano decide por sí mismo lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Y qué es el bien para mí? Evidentemente aquello que me gratifica, aquello que me conviene, aquello que me interesa. ¿Y qué es el mal para mí? Evidentemente el mal será todo aquello que contraviene mi voluntad, mis deseos y mis intereses. En el libro de los Jueces, en el último capítulo, en el último versículo, dice una cosa muy interesante. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Cuando no hay en tu vida una autoridad final, y esta autoridad final es Dios, es el Señor, entonces tú eres tu única autoridad, tú eres tu propia autoridad y tú decides por ti mismo lo que es el bien y lo que es el mal. En la Biblia el pecado siempre es un problema del corazón, no es un problema de la conducta. La conducta simplemente es una manifestación del estado del corazón. El Señor Jesús lo afirmó tremendamente, porque del corazón del ser humano salen todas aquellas cosas que nosotros llamamos pecado. Así que el ser humano decidió declararse independiente y autónomo con respecto a Dios. Pero esa armonía que vimos en Génesis 1 y 2 se sustituye por rupturas. Y me gustaría de una manera muy simple y muy rápido explicarlo. Porque el pecado lo que ha traído como consecuencia ha sido una ruptura en nuestra experiencia como seres humanos. En primer lugar, el pecado produce una ruptura en mi relación con Dios. ¿Os recordáis que cuando Dios aparece en el jardín, Adán y Eva se esconden? ¿Por qué se esconden? Se esconden porque se sienten culpables. ¿Y por qué se sienten culpables? Porque son culpables. Porque tienen conciencia de haber desobedecido a Dios. La gran excusa que ellos ponen es que estábamos desnudos y por lo tanto nos escondimos. Pero la desnudez no tiene nada que ver con lo que la gente no cristiana dice, que los creyentes y seguidores de Jesús estamos obsesionados con el sexo. La desnudez tiene que ver con la imposibilidad de ser transparentes ya con respecto a Dios. Ya no podemos ser transparentes porque ya hay cosas que ocultar en nuestro corazón. Y nos hemos de crear nuestras propias hojas de higuera para poder esconder nuestra vergüenza y nuestra desnudez, el hecho de que ya vivimos en una relación rota con Dios. El pecado rompe mi relación con Dios, pero el pecado también me rompe interiormente. Si vais a Génesis 3, veréis que el ser humano empieza a experimentar vergüenza, empieza a experimentar miedo y empieza a experimentar culpabilidad. Si vais a Génesis 4, veréis que Caín empieza a tener celos, envidia y es presa de la rabia y de la furia contra su hermano. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente ha roto mi relación personal con Dios, el pecado me ha roto interiormente como persona. Y pondría la mano en el fuego y no me quemaría de que todos los que estamos aquí, sin excepción, somos gente rota. Todos los que estamos aquí somos gente que estamos viviendo y experimentando en nuestra propia realidad el hecho de que el pecado nos ha fragmentado como seres humanos y nos hace vivir en una dicotomía entre el bien que tenemos la capacidad de visualizar, de ver y de aspirar, y la miseria con la que muchas veces tenemos que enfrentarnos en nuestra propia realidad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: no me entiendo a mí mismo. Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y añade una expresión que es tremenda: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado me ha roto como persona, me ha roto interiormente. ¿Y sabéis quién es la persona con la que es más difícil vivir en este mundo? Con uno mismo. Porque puedes intentar escapar de Dios, puedes intentar escapar de los demás, pero no puedes escapar de ti mismo. 24 horas al día, 7 días a la semana, hemos de vivir con nuestra realidad fragmentada a consecuencia del pecado. Pero el pecado no solamente rompió mi relación con Dios,
no solamente rompió mi relación interna conmigo mismo, sino que el pecado también, dice la Escritura, rompió mi relación con otros seres humanos. Adán y Eva empiezan a discutirse y empiezan a culparse mutuamente. Adán, por salvar su miserable pellejo, no tiene el más mínimo problema en culpar a Eva y echarle toda la responsabilidad sobre él. ¿Por qué? Porque el pecado ha roto mi relación personal con otros seres humanos. En el capítulo 4, como os decía anteriormente, Caín mata a su hermano Abel por una cuestión de celos y por una cuestión de envidia. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente es un problema espiritual con Dios, no solamente es un problema interno. El pecado es un problema que ha roto mis relaciones interpersonales. ¿Quién de los que estamos aquí no tenemos relaciones interpersonales rotas? ¿Con familia? ¿Con amigos? ¿Con personas que en un momento determinado han sido tremendamente valiosas para nosotros? ¿Quién de nosotros no ha dañado a otros intencionadamente en muchas ocasiones? ¿Y cuántos de los que estamos aquí no hemos sido dañados por otros? ¿Por qué? Porque el pecado ha roto nuestra relación con otros seres humanos. Y porque desde que el pecado rompió nuestra relación con otros seres humanos, unos seres humanos nos aprovechamos de otros, los oprimimos, los machacamos en relación de diferencias que pueden ser de tipo económico, social, religioso o político. El pecado ha roto mi relación con otros seres humanos. Pero la cuarta gran ruptura que el pecado ha provocado es que el pecado ha roto mi relación con la creación de Dios. Teníamos que ser mayordomos y cuidadores de la creación de Dios y nos hemos convertido en destructores y en depredadores. Estas cuatro son las cuatro grandes rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana. El pecado me ha roto en mi relación con Dios, el pecado me ha roto en mi relación con otros seres humanos, me ha roto interiormente y ha roto mi relación con la creación. Pero yo no os estoy contando cuentos chinos, porque todos los que estamos aquí experimentamos en nuestro día a día estas cuatro grandes rupturas. La ruptura con Dios, con otros, con nosotros mismos y con la creación. No os estoy explicando nada que no sea experimental, que todos nosotros no lo estemos viviendo y experimentando en nuestra propia realidad. Dejadme que acabe este gran episodio de la historia de Dios diciendo lo siguiente. Este universo en el que nos ha tocado vivir, este mundo en el que nos ha tocado vivir, no es el mundo que Dios creó, que Dios pensó y que Dios tenía en mente. Este es el mundo que el pecado ha generado. Y esta experiencia humana que tú y yo vivimos y que experimentamos no es la experiencia humana que Dios tenía en mente. Esto es la consecuencia de lo que el pecado ha generado en ti y en mí y en el resto de la humanidad. Permitidme con todo el respeto y sin ningún tipo de intención de faltarle al Señor lo que voy a decir. Nosotros somos un proyecto fallido de humanidad y nosotros somos un proyecto fallido de universo. Ese es un universo que no es el universo que Dios tuvo en mente, que Dios pensó y que Dios deseó. Ese es el universo que el pecado, tu deseo y mi deseo de vivir independientes, al margen de Dios, de constituirnos en nuestros propios dioses, ha generado. El pecado es una catástrofe de dimensiones cósmicas. Permitidme que os lo diga, pero me parece que es limitar el espectro del pecado cuando consideramos que el pecado es un problema única y exclusivamente espiritual. El pecado es una catástrofe de dimensiones cósmicas que ha hecho inviable la humanidad que Dios pensó y ha hecho inviable el proyecto de universo que Dios tenía en mente. Así que empezamos con una creación en la que Dios afirmó que todo era bueno y pasamos a una creación en la que todo se ha echado a perder y ha sido imposible. Lo cual nos lleva al tercer gran episodio de la gran historia de Dios, que es el episodio de la redención. Y si podemos pasar adelante la diapositiva, nos podremos centrar en la redención. Y debido a que este universo no es el universo que Dios tenía en mente y este mundo no es el mundo que Dios tenía en mente, Dios tiene que intervenir y decide intervenir en la historia humana a través de su Hijo Jesucristo. Él se hace como tú, como uno de nosotros. Él vive en medio de nosotros y vive como nosotros precisamente para poder producir restauración y reconciliación. El apóstol Pablo desarrolla tremendamente la idea escribiendo a los corintios y escribiendo a los colosenses. Por medio de Cristo, Dios estaba reconciliando todo el universo, las cosas que están abajo en la tierra y que están arriba en los cielos, lo estaba reconciliando por medio de Cristo, y por medio de Él y en Él estaba haciendo la paz con toda la humanidad. Jesucristo no vino única y exclusivamente para llevarnos al cielo, forma parte del proceso de la salvación, pero Jesucristo vino para hacer posible un proyecto de humanidad que el pecado había hecho inviable y un proyecto de universo que el pecado también había hecho inviable. Por eso en la Escritura se nos dice que Jesucristo es el nuevo Adán. Se le describe como el prototipo, como el modelo, como el primogénito, como el primero de una nueva creación.
Por eso cuando tú y yo miramos al Jesús que aparece narrado y descrito en los Evangelios, lo que estamos viendo es el tipo de ser humano que tú y yo hubiéramos podido ser si el pecado no lo hubiera echado a perder y no se hubiera convertido en la miseria y en la piltrafa que hoy en día somos. Pero de la misma manera, Jesucristo también vino para hacer que este universo que el pecado corrompió sea un universo posible, el universo que Dios tenía en mente. Por eso el mensaje central de Jesucristo es: el reino de los cielos ha llegado. Y por eso nosotros oramos y le pedimos al Señor, tal y como Él nos enseñó, que su reino venga y que su voluntad sea hecha en esta tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Ahí tenéis algunas citas de referencia, pero una para mí que es tremendamente significativa es Juan capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. En primera de Juan capítulo 3, versículo 8, el apóstol Juan dice lo siguiente: porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Y entiendo que las obras del maligno son esas 4 grandes rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana. Jesús ha venido para restaurarnos y para que tú y yo pudiéramos ser el tipo de ser humano que Dios tenía en mente. Y para que este mundo pueda ser, a través de la instauración de su reino, el tipo de mundo que Dios tenía en mente y que Dios diseñó. Así que Dios tuvo que intervenir en la historia humana y la palabra clave aquí es una palabra de restauración. Pero me gustaría que ahora pudiéramos pasar al siguiente de los grandes capítulos de la historia de Dios. Y ese capítulo es la misión. Y para mí este capítulo es tremendamente importante porque aquí es donde tú y yo entramos en juego. Aquí es donde tú y yo empezamos a protagonizar la historia de Dios. Y aquí es donde tu pequeña historia y mi pequeña historia confluyen con la gran historia de Dios. Esta historia de restauración y esta historia de reconciliación. Porque la palabra clave, como veis ahí, es la palabra sígueme. Si vosotros vais a los Evangelios, recordáis que una y otra vez Jesús invitaba a las personas a que le siguieran. Pero si alguien a mí me invita a que yo le siga, las preguntas naturales serían: ¿para qué te tengo que seguir? ¿A qué te tengo que seguir? ¿A dónde vamos a ir? Y creo que el Evangelio nos lo reafirma de esta manera, que Jesús nos invita a que le sigamos para que Él pueda restaurar en nuestras vidas esas 4 grandes rupturas que el pecado ha provocado en nosotros. La ruptura con Dios, la ruptura interna, la ruptura en nuestra relación con otros y la ruptura con la creación. Jesús me invita a que yo le siga para que Él me restaure, para que yo pueda ser ese hombre nuevo del que hablan las Escrituras, para que yo pueda ser semejante a su Hijo, como nos hablan las Escrituras una y otra vez. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, los versículos del 28 al 30, dice: Dios, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el hermano mayor entre muchos hermanos. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes yo sufro dolores de parto hasta que Cristo pueda ser formado en nuestras vidas. Jesús me invita a que yo le siga para formar en mí un hombre nuevo, para hacerme, si me permitís la expresión, y lo digo con todo el respeto del mundo, para hacerme un Jesucito, un Jesús pequeño. Juan, escribiendo en la primera epístola, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: hijitos míos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero algún día nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Que Cristo sea formado en nosotros. Pero Jesús dice: mira, yo voy a restaurar estas 4 rupturas que el pecado ha producido en tu vida, pero vamos a hacer una especie de terapia ocupacional. Y esta terapia ocupacional consistirá en que mientras yo te restauro a ti, tú vas a ayudarme a restaurar a otros. Pablo nos dice que Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿Lo recordáis, verdad? Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es como si Dios mismo, por medio de nosotros, clamara: reconciliaos con Dios, haced las paces con Dios. De tal manera que es muy interesante, porque Dios me restaura mientras yo ayudo a restaurar a otros. Muchos de vosotros estáis familiarizados con Henry Nouwen y la idea del sanador herido, ¿verdad? Yo me restauro cuando restauro a otros. No tengo que estar restaurado para restaurar. Es un proceso que mientras yo soy restaurado por Jesús, yo voy restaurando a otros. Jesús me invita a participar en la misión. Y qué increíble que tú y yo, que no somos más que una cuadrilla de miserables, como dice muy bien Pablo escribiendo a los Corintios, a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Dios nos haya dado el privilegio de unirnos a Él en la misión de restaurar y de reconciliar todas las cosas, de hacer que este universo y esta humanidad sean lo que Dios tenía en mente
y lo que el pecado hizo inviable. Es un increíble privilegio. Me recuerda la frase de San Agustín cuando San Agustín dijo: el hombre sin Dios no puede, pero Dios sin el hombre no quiere. Y este es el tremendo privilegio que Dios nos ha dado, unirnos a Él en la tarea de la misión. Y ahora es en este periodo histórico de la gran historia de Dios donde tú y yo estamos, participantes de la misión. Pero la historia cristiana, yo entiendo que es una historia lineal, que comienza en Génesis 1, cuando al principio dice: y creó Dios los cielos y la tierra, en el principio Dios. Pero acaba en Apocalipsis, cuando la iglesia clama: Señor, vuelve pronto. Porque la historia va a una culminación, y me gustaría que pudiéramos ver el último gran episodio de la historia de Dios, que es la nueva creación. Y en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 tenemos que realmente toda la historia de Dios se concluye en cielos nuevos y tierras nuevas. Si me permitís pasar a la siguiente diapositiva, vais a ver un cuadro comparativo entre lo que era... No, la anterior, o no está. Bueno, no os preocupéis, yo os la digo. ¿Os acordáis que las 4 grandes rupturas que el pecado había provocado en el ser humano, en Apocalipsis capítulo 21 y 22 vais a ver que son total, completa y definitivamente restauradas? El pecado rompió nuestra relación personal con Dios. Apocalipsis 21 y 22 nos dice que el Cordero, Dios, habita en medio de ellos. Ya no hay necesidad de esconderse de Dios. Pero también el pecado rompió nuestra relación personal con otros seres humanos. En la gran alabanza que hay al Cordero que está sentado en el trono, se nos dice que hay gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda raza y de toda nación. De la misma manera, la relación con nosotros mismos, esta ruptura interna que el pecado había provocado. Cuando vamos a Apocalipsis 21 y 22, dice que allí ya no habrá más llanto, allá no habrá más dolor y allí ya no habrá más enfermedad. Y finalmente la ruptura con la creación acaba con cielos nuevos y con tierra nueva. ¿Recordáis en Génesis 3? Se nos expulsó del paraíso y se nos impidió acercarnos al árbol de la vida. En Apocalipsis 22 nuevamente tenemos acceso diario y cotidiano al árbol de la vida. Así que esto es muy brevemente lo que es la gran historia de Dios. Una historia de restauración y de reconciliación. Una historia que tiene estos grandes capítulos: la creación, la rebelión, la redención, la misión y la nueva creación. Pero para mí creo que es tremendamente importante que todos nosotros podamos ver cómo nuestra vida cotidiana, cómo la vida que tú y yo vivimos en el día a día encaja con esta gran historia de Dios, porque si no somos histriónicos. No tenemos nada que nos dé sentido, nada que nos dé perspectiva. Podemos hacer cosas buenas en sí misma, pero que no tienen una contextualización, que no tienen un marco que nos dé referencia. Y si no vivimos la gran historia de Dios, estamos obligados a vivir otras historias de prestado. Y todos vosotros sabéis cómo en la sociedad hay tanta y tanta gente que son personajes sin historia, personajes de una obra de teatro desesperadamente necesitados de un papel, de un argumento que dé sentido y que dé significado a sus vidas. A nosotros, como seguidores de Jesús, la gran historia de Dios nos da sentido, nos da significado, nos da contexto y nos da un punto de referencia. No quiero acabar con vosotros, quiero acabar con la charla o con la ponencia, y si me permitís, me gustaría ahora centrarme en la misión. He tratado de dar contexto de la misión, dónde la misión encaja, dónde lo que tú y yo hacemos día a día en nuestras parroquias, en nuestras comunidades encaja. Y ahora me gustaría poder profundizar mínimamente en lo que es la misión. Me gustaría responder a estas preguntas: ¿cómo vamos a llevar a cabo la misión? ¿Cuál es la estrategia para la misión y en qué contexto lo vamos a llevar a cabo? Yo soy consciente de que el tiempo es limitado y lo único que pretendo es daros unas pinceladas. El material estará disponible en internet y lo podréis descargar de la página de N, así que no os preocupéis, pero permitidme que pueda contestar a estas 3 preguntas. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la misión? ¿Cuál es la estrategia para la misión? ¿Y en qué contexto vamos a llevar a cabo la misión? Vamos a ver la primera de ellas, y la primera de ellas, si pasamos a la diapositiva, es cómo vamos a llevar a cabo la misión. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La misión la hacemos a través de 2 grandes maneras: la demostración del reino y la proclamación del reino. Si vosotros vais al Evangelio de Marcos, el primer mensaje, el mensaje inaugural de Jesús, cuando Él empieza su ministerio público, es el que dice: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed la buena noticia. Si vosotros veis el ministerio de Jesús,
veréis que la idea central, el argumento central de la predicación de Jesús es el reino de Dios. El argumento central de la predicación no es la iglesia, sino es el reino. Es algo muy importante entender que la iglesia existe porque existe la misión. La iglesia tiene como finalidad y tiene como propósito llevar a cabo la misión. La misión existe al margen de la iglesia y Dios ha creado una iglesia para poder llevar a cabo su misión. Pero nosotros, la iglesia, sin la misión no seríamos nada. Lo que nos da sentido, lo que nos da razón de ser, hemos sido llamados a la existencia porque hay una misión que nosotros tenemos la responsabilidad de cubrir. Cuando vosotros vais al Evangelio, cuando vosotros vais a los Evangelios, vosotros podéis ver que Jesús lleva a cabo la misión de dos maneras, que no son dos maneras antagónicas. Me gustaba mucho lo que decía esta mañana Tote, que no es esto o lo otro, sino ambas cosas. Permitidme que divida el auditorio así virtualmente en dos partes, que señalan las dos maneras en que Jesús llevó a cabo la misión. Por un lado, Él demostró el reino, y por otro lado, Él proclamó el reino. Él demostró el reino a través de las obras de amor, de justicia y de misericordia. Vosotros sabéis que Él sanó a los enfermos, que Él alimentó a las personas que estaban hambrientas, que liberó a aquellos que padecían por espíritus de cautividad, de las fuerzas espirituales. Toda la demostración del poder del reino que Jesús llevó a cabo tenía como finalidad simple y exclusivamente el poder contrarrestar el efecto del mal en la experiencia humana y en la humanidad. Cuando una embajada es enviada a Juan el Bautista, de parte de Juan el Bautista a Jesús para preguntar si él era el Mesías o hay otro que tenemos que esperar, precisamente esto es lo que dice Jesús. Jesús no responde, sí, yo soy el Mesías. Jesús dice, los ciegos ven, los leprosos son curados, los paralíticos son curados, las personas que padecen esclavitud satánica son liberados y a los pobres les es anunciada la buena noticia. Jesús demostró el reino a través de las obras de amor y de misericordia, pero Jesús también proclamó el reino. En Lucas capítulo 15, que es la parábola donde aparece el capítulo donde aparece la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida y de la oveja perdida, vemos a Jesús que nos habla de un Padre que nos ama, un Padre que quiere tener una relación personal con nosotros, un Padre que nos acepta y un Padre que, como muy bien estos dos cuadros que aparecen en la izquierda y en la derecha representan, nos está esperando con gracia y con brazos abiertos a pesar de que nosotros no merecemos en absoluto su amor, su misericordia y su perdón. Nos habló de un Padre que era muy diferente del Padre vengativo del Antiguo Testamento. Nos habla de un Padre que ama y que perdona. De tal manera que Jesús llevó a cabo la misión a través de la demostración del reino y a través de la proclamación del reino. Y creo que nosotros estamos llamados a llevar a cabo la misión de la misma manera, a través de la demostración y a través de la proclamación. Pero dejadme tratar de dar un poco de contexto. Yo trato domingo tras domingo de ayudar a la gente de la iglesia que estoy pastoreando en Barcelona a que entiendan que ellos tienen la responsabilidad y el privilegio de participar en la misión cada día cuando van a sus trabajos, cuando van a sus responsabilidades cotidianas. Porque todos nosotros tenemos la posibilidad de contrarrestar el mal a través de las obras de amor, de misericordia y de justicia. Todos nosotros podemos demostrar el reino de Dios en los lugares donde Dios nos ha ubicado y nos ha colocado, siendo sensibles a las necesidades de la gente que nos rodea y ministrando las necesidades de un mundo roto y de un mundo que está en miseria y está en una increíble necesidad. Todos nosotros tenemos la posibilidad de hacer el bien. Es más, nosotros somos un pueblo llamado a hacer el bien. Hay un versículo que a los evangélicos nos encanta. Está en el capítulo 2 del libro de los Efesios, y son los versículos 8 y 9. Los evangélicos acostumbramos a leer solo los versículos 8 y 9 del segundo capítulo de los Efesios, porque dice así: vosotros, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya sabéis la tensión, ¿verdad?, que hemos tenido históricamente entre la fe y las obras. Y nos quedamos satisfechos allí, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no pasamos al versículo 10, donde Pablo dice: porque vosotros sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Nosotros somos un pueblo llamado, creado y redimido para hacer el bien. Si no os gusta la palabra buenas obras, porque suena mucho de la viejecita en tu iglesia o en mi iglesia, pensemos en la práctica del bien, en la práctica del bien en un mundo roto y en un mundo necesitado. A mí me gusta mucho lo que dice Jesús en la oración del Padre Nuestro: que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿El abuso infantil es permisible en el cielo?
No, pues no puede ser permisible en la tierra. ¿La trata de seres humanos es permisible en el cielo? No, pues no puede ser permisible en la tierra. ¿El maltrato de los emigrantes es permisible en el cielo? No, pues tampoco puede ser permisible en la tierra. ¿La violencia doméstica se puede permitir en el cielo? No, pues tampoco se puede permitir en la tierra. Y podríamos añadir la explotación económica, la explotación social, la explotación sexual y de todo tipo. Nada que no es permisible en el cielo puede ser permisible en la tierra. Y nosotros, como Iglesia del Señor, hemos de demostrar el reino a través de nuestras obras de amor, de justicia y de misericordia. Y ahí las grandes luchas, ¿verdad? Las luchas contra las injusticias sociales, económicas y políticas. Pero también hay las pequeñas demostraciones del reino en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro vecindario, donde hay gente necesitada. Timoteo, escribiendo a su discípulo Tito, dice que Dios ha rescatado y ha redimido un pueblo celoso por la práctica del bien. Todos conocéis Mateo capítulo 25, donde el juicio final no será un juicio doctrinal, no se nos preguntará sobre eclesiología, ni escatología, ni neumatología, ni soteriología. El juicio final, según dice Mateo 25, va a ser sobre nuestra capacidad de responder a un mundo de necesitado e identificarnos con sus necesidades. Así que nosotros llevamos a cabo la misión a través de la demostración del reino, pero también a través de la proclamación del reino. Proclamar que hay un Dios que ama y perdona a un mundo roto y a un mundo necesitado, y Dios quiere reconciliarse contigo y quiere reconciliarse con ese mundo. Tú y yo estamos llamados a llevar a cabo la misión por medio de la demostración del reino y por medio de la proclamación. No es demostración o proclamación. Hay sectores de la Iglesia que enfatizan la proclamación a expensas de la demostración. O sectores de la Iglesia que enfatizan la demostración a costa de la proclamación. Jesús nos enseñó, todo te lo decía esta mañana, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Déjame que pasemos rápidamente a cuál es la estrategia para la misión, y ahora no me acuerdo si hay alguna diapositiva. ¿Cuál es la estrategia para la misión? Antes de que pasemos, déjame que os lo explique. En Juan, capítulo 1, dice una frase. Yo recuerdo cuando era chico y vivía en Zaragoza, trabajaba en una oficina y todos los días a las 12 se rezaba el Ángelus. Ahora ya en las emisoras de radio ya no lo hacen, pero yo que vivía en Zaragoza, recuerdo que se rezaba el Ángelus y siempre se decía lo mismo. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Cuál es la estrategia para la misión? Me parece que la encarnación, el increíble misterio de la encarnación, es la estrategia para llevar a cabo la misión. Nosotros no seguimos a un Dios que está en su universo tranquilo, reposado, juzgando el bien y juzgando el mal. Nosotros seguimos a un Dios que se ha hecho ser humano como tú y como yo, que ha participado de tu humanidad, que ha participado de todas las dimensiones de la experiencia humana, a excepción del pecado, pero que ha participado de la muerte, que ha participado incluso del sentirse abandonado por Dios cuando exclama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros seguimos a un Dios que cuando le oramos, cuando le rezamos, cuando nos comunicamos con Él, Él puede entender lo que sentimos, porque ha pisado este mundo, se ha ensuciado con nuestra miseria, con nuestra realidad, y por lo tanto puede compadecerse de nosotros, puede entendernos y puede empatizar con nosotros. Pero para mí la encarnación, que ahora sería increíble poder entrar en el gran misterio de la encarnación, tiene tres valores muy importantes. Tiene el primer valor, y es el valor de que Dios no se ha desentendido de la realidad humana y ha decidido experimentarla contigo y conmigo. El segundo gran valor, ¿sabéis cuál es el segundo gran valor de la encarnación? Yo lo sabía, pero se me ha olvidado. Y ahora estoy intentando darle vueltas y marear la perdiz, pero se me ha olvidado cuál era la segunda gran dimensión de la encarnación. Pero déjame que pase a la tercera, que es la más interesante. Y la tercera gran dimensión de la encarnación es que, a través de la encarnación, el Señor Jesús nos ha demostrado cuál es la estrategia para hacer la misión. Plantar nuestra tienda en medio de nuestra sociedad. Juan 1,14, si fuéramos al original griego, dice que literalmente Jesús plantó su tienda en nuestro campamento. Podríamos traducirlo que Jesús vino a vivir en nuestro bloque de pisos, o vino a vivir en nuestra urbanización, o se compró una casa adosada a las nuestras. Pero la estrategia que Jesús nos ha enseñado a través de la encarnación es plantar nuestro campamento en medio de un mundo roto y de un mundo necesitado.
Recuerdo que hace muchísimos años he tenido la oportunidad de reencontrarnos con Monse, la esposa de Luis Alfredo, y todavía muchos de vosotros recordaréis aquella famosa canción de Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Me parece que la encarnación es plantar nuestra tienda en medio de una sociedad rota y de una sociedad necesitada. Y Dios nos ha dado el ejemplo. Hemos hablado de la gran comisión que aparece en Mateo capítulo 28, 18 al 20, que nos habla de hacer discípulos. Pero dejadme que, antes de terminar con la encarnación, os mencione dos pasajes de la Escritura que aparecen en el Evangelio de Juan y que os resultarán conocidos. En Juan capítulo 17 es el capítulo donde hay lo que llamamos la gran oración sacerdotal de Jesús. Jesús ora al Padre y le dice al Padre: Padre, como tú me has enviado a mí, así yo les envío a ellos. El cómo me parece tremendamente importante. Pero en la gran comisión, versión del Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus discípulos: como el Padre me envió a vosotros, así yo les envío. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Me parece que aquí nuevamente el cómo es la palabra clave. Creo que el principio que nos está hablando aquí es que la encarnación es la estrategia para la misión. Para acabar, dejadme que os hable 4 pasos prácticos en que podemos llevar a cabo la encarnación misional. La encarnación en los contextos, no importa donde Dios te haya colocado, pero en el contexto donde tú estás. Creo que si, aunque yo voy a tener que mencionarlos de una manera muy rápida, si vosotros vais a la Escritura podréis ver y verificar en el ministerio de Jesús estos 4 grandes pasos. El primer lugar es presencia. Yo creo que nosotros como iglesia estamos llamados a estar donde el mundo está. Y de hecho ya tenemos presencia. Todos los que estamos aquí nos movemos en ámbitos muy diferentes. Algunos en el ámbito propiamente de la iglesia, porque estamos en el servicio cristiano, como personas consagradas o personas llamadas. Otras estáis en el ámbito secular de profesiones determinadas y muy distintas. Pero ya tenemos presencia. Pero el siguiente paso es la proximidad. Hay una diferencia entre la presencia y la proximidad. La presencia es simplemente una cuestión física. La proximidad es una cuestión emocional. Yo estoy presente aquí, pero puedo estar emocionalmente totalmente distante de vosotros. No estar próximo, no empatizar, no sentirme identificado con vuestra realidad, con vuestras necesidades. Nosotros podemos estar presentes en el pueblo, pero podemos no ser próximos. Podemos despreciar al pecador porque es pecador, por su estilo de vida, por la manera en que viste, por la manera en que actúa, por sus preferencias sexuales. Los podemos despreciar, pero Dios no desprecia. No estoy diciendo que debamos de frivolizar las conductas ni las actitudes, pero estamos diciendo que vamos a tener la proximidad. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Literalmente dice, se le revolvieron las entrañas, porque las vio como gente necesitada. Desarrollar compasión hacia la gente que hay en nuestro entorno, sea este el entorno que sea, empezando por nuestra familia y acabando por nuestro entorno más extendido. Pero la presencia y la proximidad nos lleva a la pasión. Y la pasión es el involucrarnos en las necesidades del otro. No simplemente es tener conciencia de esa necesidad. La pasión es arremangarme, como decimos en mi pueblo, y realmente suciarme con la miseria y con las necesidades de la gente. Hacer nuestra la miseria de las personas, hacer nuestra la necesidad de las personas. Si no lo habéis leído recientemente, os recomiendo una lectura en clave mesiánica de Isaías capítulo 53, donde se habla del siervo sufriente, donde se habla del siervo que llevó nuestros dolores, que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestras cargas. ¿Os acordáis de aquella canción que cantábamos de tú me has llamado, ¿cómo era? Tú me has llamado a la orilla. Exacto. Pero había una frase que es la que quería. Yo no soy muy bueno cantando. En mi iglesia dicen que canto para la gloria de Dios y tormento de los hermanos. Pero lo que quería enfatizar es esa frase que dice: mi trabajo, que a otros descansan. ¿Verdad? El hecho de que yo hago mío, sin tener la obligación de hacerlo, en imitación del Cristo, yo hago mío el dolor, el sufrimiento y las necesidades de la gente que me rodea. Y finalmente, cuando hablamos de la encarnación, la presencia me lleva a la proximidad me lleva a la pasión, y la pasión me da el derecho a la proclamación. Yo creo que no tenemos derecho a proclamar el nombre de Dios hasta que no hemos vivido los pasos anteriores de presencia, proximidad y pasión.
Yo creo que en esta sociedad tú y yo tenemos la responsabilidad y la necesidad de ganarnos el derecho a proclamar el mensaje del Evangelio. Yo creo que todos nosotros hemos vivido en alguna ocasión la experiencia de ir por la calle y ver un puesto de los testigos de Jehová, o que se acercan a ti, o que vienen a la casa, o unos mormones que vienen a tu casa. Yo, salvo que esté en modo debate, que es muy pocas veces, no me paro a hablar con ellos, simplemente no me interesa. No considero que tengan derecho a hablar en mi vida. Yo creo que nosotros en nuestra sociedad tenemos que ganarnos el derecho a poder proclamar el mensaje de Jesús. Y lo vamos a hacer a través del servicio, a través de la pasión, de la pasión, de la proximidad y de la presencia. Y no hay atajos. A nosotros nos gustaría pasar de la presencia a la proclamación sin tener que molestarnos por la pasión y por la proximidad. Pero es precisamente una cosa la que edifica encima de la otra. Así que el último punto ya, pasamos a la última de las diapositivas. Llevo al rato diciéndoles que es la última, pero eso siempre crea... ¿En qué contexto vamos a llevar a cabo la misión? Pasamos a la última de una serie. Pasamos a la siguiente. Mi trabajo, mi misión. Hay una canción que los evangélicos hemos cantado durante años y años que dice: brilla en el sitio donde estás. ¿Dónde llevamos a cabo la misión? Donde Dios te ha puesto es el mejor sitio donde podrías estar. Pablo dice: fuiste llamado siendo esclavo, no trates de liberarte. Fuiste llamado siendo soltero, no trates de casarte. ¿Dónde estás? Y en el estado en que estás, acordaos lo que dice el apóstol Pablo. Esto me permite hacer un poco de chiste al respecto. Pablo tiene dos grandes versículos sobre educación sexual. El primero es: más le valiera al hombre no tocar mujer, ¿no? Pero Pablo dice: más vale casarse que quemarse. Entonces, ahí hay un buen equilibrio. Y nosotros los evangélicos decimos que hemos de utilizar lo que el apóstol Pablo dice: examinadlas todas y retened la buena, ¿verdad? Pero esto... que puede ser viceversa: examinadlos todos y retened el bueno. Pero dejadme que enfatice este punto porque creo que es muy importante. Ahora se habla mucho de las estrategias virales. Estas cosas que se van esparciendo y que van creciendo de una manera exponencial, de una manera viral. Pero qué increíble y qué interesante que me parece que la primera gran estrategia viral es la estrategia de Jesús. Porque la iglesia está donde tú estás. A mí, cuando la gente me pregunta dónde está tu iglesia, yo pregunto: ¿qué hora del día es? Según la hora del día es, algunos están en la universidad, otros están en la escuela, otros están en los negocios, otros están en el hogar, otros están haciendo deporte. Porque la iglesia somos nosotros, y donde nosotros está la iglesia, y donde está la iglesia está la misión. Y donde está la iglesia y está la misión hay encarnación, y hay la posibilidad de tener presencia, de tener proximidad, de tener pasión y tener proclamación. La estrategia de Jesús no es que la gente venga, la estrategia de Jesús es que nosotros vayamos. Y allá donde nosotros estemos, el reino se manifieste a través de la demostración y a través de la proclamación. Yo soy docente y como docente soy muy estructurado. Dejadme que haga un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero breve. Hemos hablado de que el nombre del pato salvaje común, esto es lo que no debéis de olvidar nunca, es Histrionicus histrionicus. Pero hablábamos de que es muy importante tener un contexto que dé significado a tu historia y a mi historia. Si tú no encuentras un contexto y un significado en la historia de Dios, lo vas a buscar fuera en otras historias. Porque todos somos personajes en busca de un argumento. Y Dios nos da el gran argumento que es su historia. Hemos visto que su historia tiene 5 grandes capítulos que son arbitrarios. No hace falta que me lo discutáis, ya lo digo yo. Y esta arbitrariedad es que de alguna manera pedagógica nos ayudan a ver el fluir de la historia de Dios. Hemos hablado de la creación y la palabra clave era armonía. Hemos hablado de la rebelión, de la desobediencia, y hemos visto cómo el pecado nos convirtió en una humanidad inviable. Hemos visto la redención, el hecho de que Dios se involucra para reconciliar a través de Cristo todo el universo consigo mismo y que nos invita, por medio de la misión, al ministerio de la restauración y de la reconciliación. Mientras apuntamos hacia esa nueva creación. Finalmente os hablaba que nosotros llevamos a cabo la misión
a través de la demostración del reino, obras de amor, de justicia y de misericordia, y la proclamación del mensaje de un Padre que nos ama, que nos perdona y que desea reconciliarse con nosotros. Luego os decía que Jesús nos enseña a través de la encarnación el camino o la estrategia para la misión. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y podemos ver estos 4 pasos de presencia, proximidad, pasión y proclamación. Finalmente os decía que nosotros llevamos a cabo la misión donde el Señor nos ha colocado. Donde estamos es el mejor lugar, el más estratégico, y el lugar donde el reino, a través de la demostración y de la proclamación, puede salir adelante. Y es lo que deseamos, ¿verdad? Que su reino venga y que un día juntos pues podamos celebrar que realmente en nuestro país el reino de Dios se ha hecho una realidad. Si os queréis unir conmigo y oramos para que... ¿Por qué no oramos juntos el Padre Nuestro? Y oramos para que su reino venga.